Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre San Juan de la Cruz y sus poesías con Antonio Aguirre. Hola Antonio, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, ¿qué tal? Pues Antonio Aguirre es autor de este libro, Acercar el Cántico, en el que Antonio comenta las poesías de San Juan de la Cruz. Cuéntanos, ¿qué te motivó a escribir este libro? Bueno, pues a eso está un poco entrelazado con mi historia personal. A mí siempre me ha interesado mucho desde que tengo memoria, desde los 6 años o quizá antes, me ha interesado el mundo del espíritu, Dios. Y entonces yo a los 18 años más o menos pues dejó de interesarme el cristianismo porque no entendía las explicaciones teóricas, filosóficas de la Iglesia, no entendía por qué el infierno, por qué la redención, para qué, qué tenía yo que ver con Adán y Eva respecto al pecado original. Había una serie de cosas que yo no entendía. Entonces pensé, bueno, pues como no lo entiendo, vamos a mirar a ver qué dicen los orientales. Entonces me interesé por el yoga y un poquito de rebote por el budismo. Entonces estuve en la India haciendo un curso de casi un año de duración de yoga y entonces en ese curso nos hablaban de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús como dos grandes yogis. Entonces ahí ya empecé yo a levantar un poco las cejas, a sorprenderme y decirme, bueno, si estos están aquí a la vuelta de la esquina de mi casa, pues ¿qué hago yo en la India para que me vengan a hablar de eso mismo? Y entonces, pues nada, me metí en el mundo del yoga y estuve haciendo meditación tipo yogi durante varios años. Y luego, poco a poco, fui evolucionando hacia interesarme por los carmelitas descalzos y por la espiritualidad de los carmelitas descalzos y por San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Y entonces, pues bueno, al cabo de los años pasé poco a poco a la oración contemplativa carmelitana, según estas dos grandes figuras, y cambié la meditación tipo yogi por la oración contemplativa según la escuela de San Juan, de los carmelitas descalzos. Entonces ocurrió que, bueno, leí primero las obras completas de Santa Teresa de Jesús, que, bueno, me parecían divertidas y porque tiene una manera muy humorística y muy espontánea de contarlo todo. La redacción era un poco difícil porque hablaba, escribía a medida que iba hablando. Entonces sus textos, más que textos escritos, parecen textos que ella le ha dictado a alguien o que ella estaba pensando en voz alta y que alguien los escribió. Y después de eso, pues empecé a leer a San Juan de la Cruz. Yo he estado profesionalmente viviendo 15 años en Estados Unidos y 15 más en Inglaterra. Entonces leo el inglés bastante bien. Entonces, cuando empecé a leer a San Juan de la Cruz, pues francamente me parecía un ladrillo y no entendía nada. Entonces pensé, bueno, vamos a leerlo en inglés, a ver si eso es más fácil. Entonces empecé a leerlo en inglés y lo entendía mucho mejor. San Juan de la Cruz no es fácil de entender porque usa frases muy largas y un lenguaje pues muy sofisticado desde el punto de vista filosófico y teológico. Entonces, pero bueno, empecé a leerlo en inglés y tenía menos dificultad que leerlo en español. Entonces pensé, también me gusta correr, yo corro, corro pues media hora diaria más o menos. Entonces cuando corro, pues me gusta, una de las cosas que hago a veces es memorizar poesías. Entonces yo estaba leyendo San Juan de la Cruz, corriendo, memorizando poesías y pensé, bueno, pues voy a memorizar el Cántico Espiritual. El Cántico Espiritual es un poema de San Juan de la Cruz de 40 estrofas. Entonces yo, a razón de una estrofa a la semana, pues en un año más o menos había memorizado todo el cántico. Entonces, en el poema del Cántico Espiritual, pues hay un lenguaje pues que suena bastante a chino. Por ejemplo, la última estrofa de todas, a ver si alguien que no haya leído a San Juan de la Cruz, a ver si alguien entiende lo que quiere decir esto. La última estrofa del Cántico Espiritual dice que nadie lo miraba. Aminadab tampoco parecía. El cerco sosegaba y la caballería, a vista de las aguas, descendía. Para mí eso, y eso mismo dicho en chino, pues era más o menos del mismo nivel de comprensibilidad. Entonces, pues empecé a leer los comentarios de San Juan de la Cruz, escribió
ese poema que se llama El Cántico Espiritual y luego escribió un tratado en prosa para explicar el poema. Entonces yo leyendo el tratado ese pues iba descifrando el significado de palabras y frases de difícil comprensión. Entonces, como yo había ido corriendo y me lo había memorizado, pensé, bueno, como esto es bastante complicado, voy a escribir un pequeño resumen para mí mismo de qué es lo que quieren decir estas estrofas. Algunas son muy fáciles de entender, pero otras son difíciles. Entonces yo me escribí un resumen para mí mismo diciendo, pues esto quiere decir tal cosa y esto quiere decir tal otra. Entonces ese resumen pues lo elaboré un poquito más y entonces de repente se me ocurrió, bueno, en lugar de escribirlo para mí, voy a escribirlo para todos. Y entonces pues ya lo elaboré más, le añadí cosas de mi cosecha, cosas que había aprendido en la India, cosas que había aprendido a lo largo de los años leyendo sobre otras religiones. Y ese fue un poco el nacimiento del libro. O sea, el libro en realidad nace de un intento mío de entender y llevar a un lenguaje del siglo XXI una obra muy importante desde el punto de vista místico y espiritual, escrita en el siglo XVI. Ese es el origen del libro. Bien, Antonio, ¿y cuándo y dónde escribió San Juan de la Cruz este cántico? San Juan de la Cruz tuvo una historia interesantísima. Lo escribió estando encarcelado por los dominicos en Toledo. Lo tenían encerrado en una habitación que había sido un retrete, un váter, y era del tamaño poco más grande que un armario. No tenía más que un pequeño orificio arriba, y entonces ahí lo tenían pues maltratándole y encerrado y completamente aislado. Y entonces él ahí pues tuvo experiencias místicas. Él ahí escribió su poema de la noche oscura y escribió vamos, no sé, no lo llega, al principio por lo menos no lo escribía porque no tenía papel ni lápiz ni nada. Y después ya a lo largo del tiempo un carcelero se apiadó de él y le dio papel y lápiz y entonces ya lo pudo escribir. Pero él compuso el cántico espiritual encerrado en una mazmorra donde le daban de comer unas raspas de sardina y le azotaban y le trataban, pues bueno, casi como los presos de Guantánamo, como si fuera un preso estuviera en Guantánamo. Y él eso lo, lo miraba, todo eso que él vivía, lo miraba con ojos de fe y con la idea de que Dios estaba enviándole esa vivencia, esa experiencia para su purificación. Y escribió, pues ya te digo, La noche oscura del alma y El cántico espiritual, que son dos poesías sublimes desde el punto de vista místico y muy bien, muy correctas desde el punto de vista poético, en unas circunstancias en las que mucha otra gente solamente pensaría en la desesperación, en el dolor, en pensamientos y pasiones negativos, etc. Él salió de ahí pues casi milagrosamente, porque hizo con el paso del tiempo, pues creo que hubo un cambio de carcelero y el carcelero nuevo, pues sentía pena por San Juan de la Cruz y le trataba con un poquito más de benevolencia. Y entonces San Juan de la Cruz consiguió poquito a poco destornillar unos tornillos de una bisagra y entonces en un momento dado cogió, pues me parece que eran parte de sus ropas, su sábana o algo así, salió de la celda por la puerta, se descolgó por el muro y es casi milagroso porque tuvo que saltar por el aire cuando ya la cuerda, vamos, la cuerda improvisada, los jirones de ropa ya no daban más en longitud, pues él tuvo que soltarla, se lanzó al vacío y cayó en una cornisa pues como de unos 20 o 30 centímetros que seguía mucho más abajo el barranco y acababa en el Tajo. Si no hubiera sido por esa cornisa, pues él se hubiera despeñado. Y entonces de ahí, no sé cómo, pues consiguió pasar ya a una calle y cayó en el convento de las Carmelitas ahí en Toledo y ahí se consiguió ocultar y bueno, salvó el pellejo de milagro. Pero aquí lo sublime es que él vivió toda esa experiencia con fe,
sin dejar de amar a Dios y sin dejar de pensar en Él mañana, tarde y noche, sí, dirigiendo toda su atención a Dios y supongo que en cierta manera pues agradeciéndole todo eso, porque él después de eso ha dicho muchas veces en muchos de sus escritos que todo lo que nos ocurre nos lo envía Dios para nuestro bien. Lo difícil es darse cuenta de eso, aceptarlo con fe. Sí, porque tengo entendido que San Juan de la Cruz era discípulo de Santa Teresa de Jesús y que ambos querían reformar las carmelitas. ¿Por qué querían reformarlas? A raíz de eso es por lo que encerraron a San Juan de la Cruz. Sí, lo encerraron por rebelde, porque él, o sea, la idea fue de Santa Teresa. San Juan de la Cruz hacía poco que se había ordenado sacerdote y estaba pensando ingresar con los trapenses. Entonces conoció a Santa Teresa. Santa Teresa era como unos 25 años mayor que él, y Santa Teresa estaba a punto de comenzar la reforma de la orden de los carmelitas descalzos. Santa Teresa vivía en el monasterio de la Encarnación y allí pues había unas costumbres relajadas. Allí había monjas que tenían criadas, monjas que hacían vida social, monjas que tenían pues lujos, y Santa Teresa pues no le gustaba todo eso y ya quería volver a la regla primitiva de la Baja Edad Media, en la cual los carmelitas descalzos llevaban una vida mucho más austera. Entonces Santa Teresa pues se lo estuvo pensando cosa de 20 años y al final se decidió, animada por las visiones místicas que tenía de Jesucristo, y emprendió la reforma del Carmelo, y entonces quería también que el Carmelo descalzo reformado tuviera una rama masculina. Y entonces cuando conoció a San Juan de la Cruz, pues enseguida lo reclutó y le pidió que se apuntara y que le ayudara a reformar la orden. San Juan de la Cruz lo hizo y entonces había dificultades políticas, rencillas, envidias, competencia entre distintas órdenes religiosas, y el pobre San Juan de la Cruz acabó, pues eso, secuestrado y encarcelado. Santa Teresa escribió a Felipe II diciéndole, ay, que más le valía a San Juan de la Cruz haber caído en manos de moros que en lugar de estos dominicos, que no va a salir de ahí vivo. Y bueno, pues al final salió, pero porque tampoco nadie sabía exactamente dónde estaba, porque se lo habían llevado, pues como se dice en otro idioma, de noche y con niebla. Y bien, Antonio, después de haber memorizado las 40 estrofas, ¿podrías hacernos un resumen de qué va? Bueno, pues es una historia, replica lo que le ocurre a la mayoría de las personas, me imagino yo, a lo largo de su vida desde el punto de vista espiritual. Al principio, por lo menos a mí me ocurría que no le prestaba ninguna atención al mundo del espíritu. Luego, un día de repente, pues recuerdas que la vida espiritual existe, que hay algo más aparte de comer, dormir, correr de un lado para otro, trabajar. Entonces, el cántico comienza cuando la persona decide buscar a Dios. Al principio, bueno, en realidad todos buscamos a Dios desde que nacemos. Lo que pasa es que unos lo hacen inconscientemente, otros lo hacen conscientemente, otros un día descubren que en realidad lo que estaban buscando toda su vida es a Dios. Y entonces en ese momento comienza el cántico. El cántico es un diálogo poético entre el alma, que San Juan de la Cruz la describe como femenino, como un sujeto femenino, la novia, y Dios, Jesucristo, que es una persona masculina, un hombre, y entonces es una historia de amor entre ella, que es el alma, y él, que es Jesucristo. Entonces comienza el alma a explicar que un día tropezó con el amado por unos instantes y luego el amado desapareció de su vista. Y entonces
la amada pues se dedica a comentar eso y a buscarlo. Entonces el cántico comienza diciendo: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Es decir, le vio, el amado se escondió y ella se quedó gimiendo porque ya no le veía. Y a continuación pues pasa ella a preguntar primero a las criaturas inanimadas, luego a las criaturas animadas, a los bosques, a los árboles, y entonces las criaturas le responden. Por ejemplo, en una de las estrofas dice, voy a buscar el libro porque me es más fácil que de memoria. Les pregunta, por ejemplo, a los pastores: pastores, lo voy a decir en castellano moderno, pastores, los que fuerais allá por las majadas al otero, si por ventura viereis a aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Es decir, pastores, si veis a mi amado, decidle que estoy muriendo de pena por él. Entonces ella continúa narrando: buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Entonces a continuación ya les pregunta a las criaturas: ¿sabéis, criaturas de la tierra, criaturas del universo, habéis visto vosotros a Dios? Entonces dice: oh bosques y espesuras plantados por la mano del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Las criaturas le contestan que sí, que pasó por ahí y que con solo mirarlas les vistió de hermosura. Entonces ella se queja, dice que no quiere más mensajeros, que quiere que el amado le conteste a ella directamente en lugar de mandarle mensajeros. Y dice que las almas que han sido tocadas en más profundidad por el amado, pues que van contándole y refiriendo de ellas mil gracias. Literalmente dice: y todos cuantos vagan, de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan, y déjame gimiendo un no sé qué que quedan balbuciendo. Eso de y todos cuantos vagan es una expresión muy interesante. Los que vagan, yo creo que San Juan de la Cruz se refiere a los que van vagabundeando por el mundo simplemente buscando a Dios. No se distraen con otras cosas, son libres, no tienen ataduras y van de un lado para otro buscando a Dios o paseando y disfrutando de su presencia. Continúa quejándose y dice: ¿por qué? Se queja al amado y le dice: ¿por qué pues has llagado mi corazón, no lo sanaste? Y si me has robado mi corazón, ¿por qué lo dejaste así? Después, ya hablando del amado, tropieza con una fuente y le dice: oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Entonces le responde el amado, por primera vez toma el amado la palabra. El amado le llama a ella Paloma en esta ocasión y le dice: vuélvete, Paloma, date la vuelta, Paloma, no sigas caminando, que el ciervo vulnerado, que se refiere a sí mismo, por el otero asoma al aire de tu vuelo y fresco toma. Entonces la prometida habla de cosas que le recuerdan al amado y dice: mi amado, las montañas, los valles solitarios, nemorosos, es decir, llenos de bosques, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Todo eso son comparaciones que la amada hace de cómo ve ella al amado. Después se dirige a las distracciones que abundan en el entorno. Les llama zorras y dice: cazadnos las raposas, que ya está florecida nuestra viña, en tanto que de rosas hacemos una piña y no parezca nadie en la montiña. Unas cuantas estrofas después ya comienza lo que San Juan de la Cruz llama el matrimonio espiritual, que es lo que Santa Teresa de Jesús llama la séptima morada. Es decir, a lo largo de este poema, a lo largo de la vida, la amada ha ido transformándose en
interesada en el amado, luego prometida o desposada con el amado, y ahora ya alcanza la unión espiritual y se casa con el amado. Y entonces el matrimonio espiritual comienza diciendo el esposo, diciendo Cristo, dice, entrádose a la esposa en el ameno huerto deseado, y a su sabor reposa el cuello reclinado sobre los dulces brazos del amado. Continúa diciendo, debajo del manzano, allí conmigo fuiste desposada. Allí te di la mano y fuiste reparada donde tu madre fuera violada. Refiriéndose con el manzano se refería al jardín del Edén, y con tu madre que fue violada se refería a Eva, la naturaleza humana que fue herida por el pecado original. En la estrofa 26, San Juan de la Cruz ya habla de un éxtasis profundo, y entonces dice, voy a leerlo la versión en prosa traducida al castellano del siglo XXI, que es una de las cosas que he hecho yo en este libro, coger las distintas estrofas y ponerlas en castellano del siglo XXI de una manera más comprensible. Dice, en la bodega interior bebí de mi amado, y cuando salía por toda esta tierra llana y fértil, no sabía cosa alguna, y perdí el ganado que antes seguía. Es decir, tuvo un éxtasis, el amado le enseñó cosas muy sublimes y quedó tan trastocada que ya no sabía dónde estaba ni lo que hacía. Y continúa diciendo, allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa, y yo le di, de hecho, a mí sin dejar cosa. Allí le prometí de ser su esposa. Es decir, aquí la amada ya decide y lo efectúa, entregarse completamente al amado. Después de estos éxtasis místicos, la amada le dice al amado, de flores y esmeraldas haremos guirnaldas, escogidas en las frescas mañanas, florecidas en tu amor y entretejidas en un cabello mío. Continúa diciendo la amada, dirigiéndose al amado, cuando tú me mirabas, tu gracia en mí tus ojos imprimían. Por eso me adamabas, y en eso merecían los míos adorar lo que en ti veían. Es decir, la amada se reconoce pecadora, pero dice, cuando Dios le miró, le dio gracias, le dio regalos y la hizo hermosa y la hizo digna de que Dios la volviese a mirar. Por eso dice en la siguiente estrofa, no quieras despreciarme, que si color moreno en mí hallaste, ya bien puedes mirarme después que me miraste, que gracia y hermosura en mí dejaste. En aquella época, ser de color moreno era más bajo, equivalía a una clase social o una calidad de una persona más baja, y tener la piel blanca era más elevado socialmente. Por eso ella dice, no quieras despreciarme aunque me veas de color moreno, porque después de que me miraste, ya me dejaste gracia y hermosura y ya puedes mirarme. Hoy día eso no sería políticamente incorrecto, decir que porque alguien es moreno, pues ya es de una categoría más baja. Y la moda hace unos años pues era lo contrario, las rubias a ponerse morenas, etc. Entonces ya habla, ya estamos en la estrofa 35, y la esposa habla de la soledad como necesaria para dedicarse plenamente a la unión con el amado. Y dice en la estrofa 25, en soledad vivía, en soledad ha puesto ya su nido, y en soledad la guía a solas su querido, también en soledad de amor herido. Es decir, esa estrofa es un canto a la soledad como medio y consecuencia de la unión con Dios. A continuación, la esposa le dice, vayamos juntos a una caverna y allí gustaremos el mosto de Granada.
Y allí le dice, allí me mostrarías aquello que mi alma pretendía, es decir, la unión plena con Dios. Y luego me darías allí tú, vida mía, aquello que me diste el otro día. Con el otro día se refiere al día de la creación del universo, en el cual Dios creó todo y predestinó a la esposa a la unión con él y a la vida celestial. En ya la penúltima estrofa, la esposa describe un poco lo que está ocurriendo durante esa unión mística y dice, el aspirar del aire, el canto de la dulce Filomena, el soto y su donaire en la noche serena, con llama que consume y no da pena. El aspirar del aire se refiere al Espíritu Santo, que al aspirar la esposa, el Espíritu Santo pues le da vida. El canto de la dulce Filomena. Filomena es un sinónimo de ruiseñor. Filomena, Filomela o ruiseñor. Es todo lo mismo. Es una de las cosas difíciles del poema, que usa palabras con un sentido que ahora no se usa mucho o con un sentido poco habitual. Entonces, en realidad lo que está diciendo es el aspirar del aire, el canto del dulce ruiseñor, el lugar frondoso en la ribera, con su discreción y gracia, en la noche serena, con llama que lleve a la consumación y que no da dolor. Eso es la traducción en prosa al lenguaje del siglo XXI. Repito el original y repito la traducción. El aspirar del aire, el canto de la dulce Filomena, el soto y su donaire en la noche serena, con llama que consume y no da pena. Y la traducción al siglo XXI sería el aspirar del aire, el canto del dulce ruiseñor, el lugar frondoso en la ribera, con su discreción y gracia, en la noche serena, con llama que le lleve a la consumación y no le da dolor. Y ya la última estrofa es esa que la primera vez que la leí a mí me parecía que estaba escrita en chino, que dice que nadie lo miraba, Aminadab tampoco parecía, el cerco sosegaba y la caballería a vista de las aguas descendía. Aminadab es uno de los nombres del demonio y cuando habla de la caballería en realidad se refiere a los caballos, no a los jinetes que van a caballo, sino a los caballos solamente. Entonces, en el siglo XXI, en prosa se podría decir que nadie lo miraba. El demonio Aminadab tampoco se aproximaba. El cerco se tranquilizaba y los caballos a vista de las aguas descendía. Cada una de estas palabras yo la explico en el librito comentando cuál es el significado que el propio San Juan de la Cruz da en su versión en prosa. Entonces, por ejemplo, aquí, pues cuando habla dice que nadie lo miraba. Este que quiere decir que está desasido de toda criatura tan indiferente y tan recogido en el amado. Por eso dice que nadie lo miraba. Nadie es ninguna criatura. Lo miraba es ninguna criatura le alcanzaba con la vista. Que nadie lo miraba es que el alma estaba la esposa estaba tan desasida de toda criatura que ninguna criatura alcanzaba a mirarla, a moverla fuera de la recolección profunda que goza con el amado. Aminadab es el demonio. Aminadab tampoco parecía, quiere decir que el demonio tampoco se atrevía ya a acercarse, pues la esposa se encontraba ya en estado de perfección, de unión perfecta con Dios. Entonces dice, el cerco sosegaba. El cerco son las pasiones y los apetitos que atraen, combaten y aprisionan a la esposa rodeándola. El cerco sosegaba. Sosegaba quiere decir que las pasiones y los apetitos ya no le perturban, ya no tiene deseos. Lo mismo le da tener dinero que no tener posesiones que no tenerlas, le da igual. No tiene ningunos apetitos, ningunos deseos, ningunas pasiones. Y la caballería a vista de las aguas descendía. La caballería aquí son los 5 sentidos y la imaginación. Los 5 sentidos están continuamente causando ruido en nuestro alrededor.
Cuando uno intenta entrar en silencio profundo y dirigir su atención hacia Dios, hacia el centro del alma, hacia el silencio, pues a uno le vienen imaginaciones, pensamientos, recuerdos, proyecciones para el mañana, sonidos que oye, objetos que ve, cosas que percibe con el tacto. Todo eso estimula la mente y le hace alejarse del silencio. Entonces, la caballería a vista de las aguas descendía, quiere decir que los 5 sentidos y la imaginación los sentidos dejan de percibir los estímulos externos y la mente desciende al recogimiento completo, al completo silencio, facilitando que el alma beba en esas aguas. Las aguas son los bienes espirituales. Pues eso es todo. Es decir, la esposa expone todas esas circunstancias a su amado, el Hijo de Dios, con el deseo de que le traslade al matrimonio espiritual del que goza en la tierra, y ella quiere que le traslade desde este matrimonio espiritual en la tierra al matrimonio glorioso en el cielo. Y así termina. Entonces el libro yo lo tengo redactado pues así un poco. Aquí está el poema en su versión original, la traducción mía en prosa el siglo XXI, y luego un comentario a cada una de las palabras, y al final la traducción simbólica. Por ejemplo, la estrofa número 9 dice, el original dice, ¿por qué pues has llagado aqueste corazón? La esposa aquí se refiere a que ha tenido algunos momentos de vislumbrar a Dios, de percibir claramente la presencia de Dios, y luego Dios se ha retirado. Entonces la esposa se queja de eso y dice, ¿por qué pues has llagado aqueste corazón, no le sanaste? Y pues que le has robado, ¿por qué así le dejaste y no tomas el robo que robaste? Eso es la versión original de San Juan de la Cruz. Mi traducción al castellano en prosa del siglo XXI es ¿por qué, si has herido este corazón, no lo has sanado? ¿Y por qué lo robas a medias, robándomelo sin llevártelo? Y la traducción simbólica mía, pero basada toda en las palabras de San Juan de la Cruz. Es decir, yo lo único que hago es coger al propio San Juan de la Cruz y cambiar el orden de las palabras y poner comentarios y explicaciones y notas comparando con otras religiones, etc. Entonces, la traducción simbólica que yo he puesto es ¿por qué, habiéndome herido dulcemente con un destello de tu amor infinito, por qué te has retirado y me dejas en vacía oscuridad? ¿Por qué no me llevas contigo? Es decir, repito ya por última vez, original, ¿por qué? Pues has llagado a que este corazón no le sanaste y pues me le has robado, ¿por qué así le dejaste y no tomas el robo que robaste? Y la traducción simbólica sería, ¿por qué, habiéndome herido dulcemente con un destello de tu amor infinito, por qué te has retirado y me dejas en vacía oscuridad? ¿Por qué no me llevas contigo? Y eso es un poco el libro. Coger a San Juan de la Cruz, trasladarlo en la medida de lo posible a conceptos del siglo XXI y a palabras del siglo XXI y quitar palabras que han cambiado de significado o que tenían varias acepciones y que hoy día se usa principalmente una acepción distinta de la que se usaba antes. Un ejemplo de esto es, más o menos en la misma época, Jorge Manrique decía: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Jorge Manrique dice: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte. Entonces lo que ocurre es que la palabra despertar y la palabra recordar en tiempos de San Juan de la Cruz y de Jorge Manrique eran más o menos intercambiables. Recordar podía tener el significado de despertar. Entonces Jorge Manrique lo que él está queriendo decir es despierte el alma dormida, avive el seso y despierte. Para no decir dos veces despierte, pues dice, te recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte. Pero la palabra recuerde
tiene el significado de despierte. Y San Juan de la Cruz lo dice también en el poema de La llama de amor vivo. En la última estrofa dice: cuán tierno y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras. Y en tu aspirar dichoso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Las primeras palabras son: cuán tierno y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras. En realidad lo que está diciendo, lo que diríamos en el siglo XXI, es: cuán tierno y amoroso despiertas en mi seno, donde secretamente solo moras. Y hay otros ejemplos de palabras que han perdido, que tienen un significado distinto. Por ejemplo, en otro de sus obras, San Juan de la Cruz habla de las almas tiernas y deleznables. Deleznable hoy día se usa principalmente con el sentido de despreciable. En cambio, en el siglo XVI, en la Castilla, se usaba principalmente con el significado, con la acepción de delicadas. Es decir, San Juan de la Cruz está diciendo estas almas tan tiernas y delicadas. Pero claro, si lo coge un lector del siglo XXI y dice estas almas tan tiernas y deleznables, pues le cuesta trabajo entender. Y por eso me tomé yo la libertad de coger a San Juan de la Cruz y cambiar un poco sus palabras, respetando el original, pero luego añadiendo lo que a mí me parecía que quería decir. Cuando yo a carmelitas y a expertos en San Juan de la Cruz les decía que yo leía a San Juan de la Cruz en inglés, que me era más fácil que leerlo en español, pues casi que me querían apedrear, porque era un poco, me decían: hombre, eso es un poco como coger el Quijote y leerlo en inglés. Pero bueno, a mí por lo menos al principio me ayudó, porque, y bueno, esa es una cosa que yo he notado también con los idiomas y con los textos. Una cosa que a mí me ha enriquecido muchísimo es leer los evangelios en otro idioma, en inglés o en alemán, y entonces comparar el texto en otro idioma con el texto en español. Uno se da cuenta de matices y cosas que no se había dado cuenta antes. Por ejemplo, en las bienaventuranzas, bueno, esto es un ejemplo quizá un poco tonto, pero en las bienaventuranzas, en el Sermón de la Montaña, nuestro Señor dice: bienaventurados los mansos de corazón. En inglés es blessed are the pure in heart. Entonces, bienaventurado, en realidad, si uno analiza la palabra, está diciendo que tienen la buena ventura. La ventura es una diosa. La buena ventura es una diosa pagana que se ha compadecido de los puros de corazón y les ayuda. Y entonces, pues bueno, llama la atención, ¿no? Que en español, a pesar de tener una influencia tan enorme del cristianismo en nuestro lenguaje, en nuestra manera de ser, de pensar, en nuestra historia, en nuestro arte, en nuestra literatura, en todo, pues que a veces se utilizan expresiones que más bien parecen un poco anticristianas, como lo de bienaventurado. Qué buena suerte han tenido los pobres de espíritu. Pues muy bien, Antonio. Antes de terminar, querría decir que Antonio Aguirre forma parte de Médicos por la Verdad y ha demostrado su valor durante toda esta crisis sanitaria que hemos estado sufriendo desde 2020 hasta 2023 todavía. Y bien, Antonio, y ya para terminar, ¿qué querrías decir? Bueno, desde el punto de vista médico, aquí un paréntesis, yo creo que estamos aquí en una batalla esto es una guerra que comenzó hace ya un par de siglos. La cabeza visible es la masonería, que a su vez es una organización secreta, invisible, pero bueno, es la cabeza más visible. Por encima de la masonería, por detrás de la masonería, hay otros poderes más concretos que se han cuidado muy mucho de permanecer en la sombra, pero que a lo largo de la historia se han visto desenmascarados algunas veces. Entonces aquí de lo que se trata es de una guerra mundial de los gobernantes contra los gobernados. Es la primera vez en la historia de la humanidad que eso ocurre. Y eso ocurre gracias al control político y económico que tiene la masonería y sus cómplices en el mundo actual. Klaus Schwab, el presidente y fundador del Foro Económico Mundial, ya lo ha dicho en alguna ocasión, que sus cachorros están infiltrados en prácticamente todos los gobiernos del mundo y por eso ha sido posible una sincronización en una serie de medidas
extrañas y absurdas desde el punto de vista sanitario. Mandarnos poner el bozal, aunque uno esté paseando solo por el campo, como ha sido obligación legal en España durante un tiempo, la coordinación perfecta en lo que pasaba en el pico de un monte en el Ecuador, en una aldea, con Australia, con Alaska, con Tierra del Fuego, con España, con Alemania. Ha sido una coordinación muy buena, porque todos los gobiernos del mundo prácticamente han obedecido el silbido que les ha dado Klaus Schwab y sus órdenes. Luego, el tema de la inyección génica, pues también lo mismo. Desde el punto de vista de la espiritualidad, pues para mí fue un descubrimiento que hice a lo largo de 20 años, por lo menos, de que no es necesario buscar ni en la meditación, ni en el yoga, ni en el budismo, en ninguna religión oriental. No es necesario buscar nada. Jesucristo nos lo reveló todo en los evangelios. Dios Padre nos reveló todo a través de su Hijo. Y no es necesario buscar en el budismo, en el yoga, etcétera, son distractores. El que realmente esté interesado en una espiritualidad seria, basta y sobra con que se concentre en los evangelios y en lo que los grandes maestros cristianos, tipo San Juan de la Cruz, han explicado sobre sus... Y desgraciadamente ahora la Iglesia está yendo por muy mal camino. Nuestro Papa pues, es simpatizante de la Agenda 2030, cuyo resumen en una frase es disminuir la población de la Tierra. Por medio de la eutanasia, por medio del aborto, por medio de la confusión de los sexos. De lo que se trata es de disminuir la población. Y la Iglesia católica no se está escapando de esa influencia porque tenemos un papa que fue elegido en circunstancias ilegales, fue la influencia de un grupo de cardenales simpatizantes de la masonería y conspirando para poner a Bergoglio como papa, pues es un hecho que lo ha explicado uno de ellos en un libro. Ellos se llamaban a sí mismos, ese grupo de cardenales se llamaban a sí mismos la mafia de San Galen. Y estos son los que han puesto a este papa, que es partidario de la Agenda 2030, la apoya y ha dejado ya entrever varias veces que el aborto, pues que es triste, pero que tampoco está tan claro que sea tan malo. Por ejemplo, en una ocasión, en una entrevista que le dio a una revista jesuita norteamericana hace poco, él dijo, bueno, sí, el matar un ser humano está mal, lo que se discute es si el embrión es un ser humano, mejor dicho, si es una persona o no. Es un ser humano, pero se discute si es una persona o no. Claro, si no es una persona, pues liquidarla no es tan malo como liquidar a un ser humano inocente, como liquidar a una persona inocente, quiero decir. Es decir, el propio Papa ha dicho hace poco, el embrión es un ser humano, pero lo que se discute es si es una persona o no. Eso lo ha dicho el Papa en unas declaraciones, en una entrevista que le han hecho una revista católica norteamericana hace unos meses. Pues aquí tienen ustedes. Acercar el cántico. ¿Y Sí. dónde lo pueden encontrar, Antonio? Pues es difícil de encontrar porque tengo entendido que ya no está disponible, pero yo lo que les animaría es pedirlo escribir a la editorial a ver si lo quieren reeditar o buscarlo. No lo he subido todavía a internet, pero me gustaría ponerlo disponible al alcance de todo el mundo. De todas formas, en cualquier caso, esto debería ser solamente una lectura para animar a la gente a que lea el original de San Juan de la Cruz. Tengo por aquí, hay un autor que ya ha hecho Jesús Martí Ballester, hace unos años escribió algunas obras de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa en lenguaje contemporáneo. Es decir, lo que él ha hecho ha sido simplemente trasladar el lenguaje del siglo XVI al lenguaje del siglo XX-XXI. Yo lo que he hecho ha sido distinto, ha sido hacer un resumen y trasladarlo al... O sea que yo más bien animaría a la gente a buscar, esto es de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos. El autor es Jesús Martí Ballester y tiene varias obras de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz en castellano moderno.
Pues muchas gracias, Antonio. Pues un saludo y hasta la próxima. Encantado. Adiós, amigos.